Romanos capítulo 4, versos 18 en adelante. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estuvimos estudiando la semana pasada los versos desde el 18 al 22, en donde Pablo describe la fe de Abraham, el tipo de fe que tenía él, y vimos que la fe de Abraham era una fe genuina, una fe salvífica. ¿Por qué? Porque tenía su base en lo que Dios le dijo. La fe de Abraham no fue un invento de él, ni fue algo heroico de parte de él, sino más bien esa fe Dios le concedió. El don de la fe solamente Dios nos da y lo hace por medio de su palabra. Él lo estableció claramente y en base a esa fe salvífica que describe que él creyó, no dudó, como un incrédulo, dio gloria a Dios, plenamente convencido, dice, le fue contada por justicia. Y el texto que a nosotros nos toca en esta mañana desarrollar es el 23. La conclusión del argumento de Pablo, que la salvación o la justificación es únicamente por medio de la fe. La justificación es únicamente por medio de la fe. Lo fue en el Antiguo Testamento y lo es hoy en día. Siempre fue el medio para recibir el don de Dios de la salvación es la fe. Pero esta fe tiene su base. No es una fe cualquiera, no es una fe que uno inventa, no es una fe sobre algo, es sobre alguien específico. Y en este caso Pablo nos amplía de qué se trata, cuál es el contenido de la fe verdadera, de la fe genuina que salva. Y Pablo muestra que lo mismo que Abraham, como un ejemplo, él da a Abraham justamente, y en el 23, si me acompañas, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado. No perdamos de vista que la audiencia de Pablo se conformaba de judíos y de gentiles. El judío, a quien Pablo muestra en el capítulo 1, capítulo 2, tenía su esperanza de ser justificado delante de Dios, no en base a la fe, sino en base a herencia por ser ellos hijos o descendientes de Abraham. También su fe o su confianza en su salvación, de que ya estaba asegurada, estaba en que ellos tenían la ley de Dios. Y en tercer lugar, como corolario para ellos, es la circuncisión, como señal del pacto. Y Pablo está mostrando acá y le demuestra a ellos de una forma clara y contundente
de que realmente la salvación de Abraham fue por medio de la fe, no por su capacidad de hacer las cosas. Porque justamente demuestra que Abraham ya era viejo, no podía cumplir por sí solo la promesa que Dios le dio, sino que él confió únicamente en la palabra de Dios y en el poder de Dios que da vida a los muertos. Era algo específico. Dijimos nosotros que la fe no es un salto al vacío. El verdadero creyente cree algo concreto. Y los reformadores decían lo siguiente en cuanto a la fe que salva. Ellos decían que los componentes o los elementos de la fe verdadera que salva tenían tres aspectos. El primero, decían ellos, que la verdadera fe que salva tiene noticia. Notitia, dicen ellos, en latín es la palabra. Noticia tiene ascensus o asentimiento, asentir. Y tercero, fiducia, le llamaban ellos, o fe, el don de Dios para creer. Dicen, podés tener la fe verdadera, no se basa en algo superficial, sino se basa en algo concreto, algo que Dios dijo, y acá vamos a ver que es algo que Dios hizo en favor nuestro. Y esa es la noticia. La noticia es que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. El Evangelio se compone de algo específico. Pablo dice en 1 Corintios 15, este es el Evangelio que os he predicado. Que Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados, según las Escrituras, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es decir, hay un dato específico que yo tengo que tener en la mente. Y en el segundo paso, que ellos llamaban ascensus, es asentir. Ese dato que viene a mi mente, esa información que yo tengo del Evangelio, es cierto, fue así. Hay una base bíblica. Pero solamente tener la noticia y solamente asentir eso esa verdad, no le salva a nadie. Lo máximo que nos pueden convertir, y dice, estamos a la par de los demonios, porque los demonios creen y tiemblan. Ellos creen, de verdad creen, por eso tiemblan. Pero el elemento principal es la fe. Es esa convicción que nace no de nuestro intelecto, no de nuestras emociones, sino nace de la certeza de la palabra de Dios. Dios lo dijo, yo lo creo, y por lo tanto Dios dice, al que cree, Dios lo justifica. Es decir, lo declara libre de toda culpa que merecía por sus pecados. Y Pablo nos va a demostrar que esa realidad es porque Cristo pagó. Cristo murió en la cruz y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, es demasiado importante que prestemos atención a lo que Dios te está diciendo hoy. Esto no es un invento, no es un pensamiento muy elevado que se le ocurre a las personas para hacerte a vos una mejor persona, ni para que vos te desarrolles como persona y cumplas tus sueños. No, ese no es el objetivo, sino que lo que Dios te quiere mostrar en esta mañana es que vos compares y le ruegues y le pidas misericordia para que te ayude a entender su verdad, la verdad absoluta, que no hay otra forma de ser declarado justo delante de Él, sino es porque nosotros creamos, que las personas crean que Él entregó a su Hijo a la muerte, no por adicciones, no por cuestiones, sino por algo específico, por nuestros pecados. Que en la cruz del Calvario se estaba llevando a cabo, se le estaba cobrando mi pecado y tu pecado.
y que también el Dios que da vida a los muertos resucitó a Jesús para nuestra justificación. El contenido de la fe genuina, el contenido de la fe es que Cristo murió por nuestros pecados y que Él resucitó de los muertos. Esos son los dos componentes. Pero a lo mejor algunos dicen, "No, yo ya sabía eso". El problema no es saber. La cuestión es, ¿lo crees verdaderamente? ¿Es la convicción de tu vida? Y eso se demuestra, no es algo sentimental, eso es algo muy real y eso se evidencia en la vida de las personas. Eso es palpable en la vida de las personas. Una persona que cree en Cristo, que murió por sus pecados, no se pasa la vida queriendo ganar el favor de Dios con sus obras, con sus hechos, o por su moralidad, o porque viene a la iglesia. El cristiano, el creyente, cree algo verdadero. Y Pablo dice, esta salvación, esta justificación que Dios otorga por pura gracia, es también o está disponible para nosotros, los gentiles, judíos, no importa de qué raza seas. Está disponible para todos, para el judío, gentil, para el impío, para el asesino, para la mujer que asesinó a su hijo, para todos. Está disponible. Pero, dice Pablo, sino también con respecto a nosotros, lo que se escribió de Abraham, también es muy pertinente para nosotros. Es la misma forma. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. De la misma forma que fue justificado Abraham, nosotros hoy, la audiencia de Pablo y los paraguayos, argentinos, quien sea que crea, también puede tener la plena seguridad de que Dios lo justifica, pero en base a algo específico, a una fe que está basada en lo que Dios hizo. Y es notable que Pablo pone como o registra toda la acción de la salvación de parte de Dios el Padre. En la salvación, hermanos, está involucrada la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Que vos creas el Evangelio es porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Y eso deseo que ocurra, si nunca ha ocurrido en tu corazón eso, en tu vida, ocurra hoy. Que Él te convenza tu pecado. Que tus pecados y mis pecados les llevaron a Jesús en la cruz. Era un juicio. Y Pablo dice, no solamente por Abraham, también por nosotros. Se nos va a hacer acreditada. Acá dice, ha de ser contada. Parece como algo, puede ser, ¿verdad? Suena así. Pero no, la palabra ahí es, el verbo que está acá, es un verbo que está en el tiempo presente, activo, indicativo. Cuando un verbo está de esa forma, tiene esa característica, es certeza absoluta. Algo que va a ocurrir sí o sí. Para todos, dice Pablo, los que creen. Es para los que creen en el Dios que da la vida a los muertos. Por eso Pablo, con una convicción total, le dice a su audiencia y le expresa el resultado directo de lo que el Espíritu Santo registró en Génesis 15:6, lo cual estudiamos la semana pasada. Y lo desarrolló del 18 al 22. Que Abraham creyó a Dios y lo que le dijo, la promesa de descendencia. El contenido de la fe de Abraham, ¿cuál era? Que iba a tener descendencia. Te voy a dar descendencia. Y Pablo dice, tenemos que creer al mismo Dios que creyó Abraham. Si nuestra fe no está en la persona del Dios de Abraham, nuestra fe es vana. Tiene que ser en la misma persona.
Ahora, el contenido de la fe que nosotros tenemos que creer no es descendencia. No es descendencia, sino un hecho real y concreto. ¿Cuál es ese hecho? Que Dios entregó a su Hijo por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Dos elementos importantísimos. Es más, los pilares de la fe genuina son estas dos verdades: que Dios entregó a su Hijo en la cruz por nuestras transgresiones, pecados, y que también Dios lo resucitó a Jesucristo para nuestra justificación. Hermanos, la fe verdadera ya no diga más, ¿qué creen ustedes los evangélicos? Y creemos en Dios y vos no podés defender tu fe. No podés defender lo que vos crees, tu convicción. A lo mejor porque vos no lo sabes. Es imposible, quiero dar un ejemplo de lo que quiero decir. Cuando se le contrata, si sos contador, los contadores trabajan mucho con una planilla, ¿cómo se llama eso? Excel, ¿verdad? Y se le contrata a alguien, un secretario, excluyente. ¿Cuál le excluye del trabajo? Que no conozca Excel. Tiene que conocer Excel. Entonces, si yo contrato a esa persona para ese puesto, yo presupongo que él conoce, él sabe cómo funcionan, cómo se hacen las fórmulas y todas esas cuestiones. Lo sabe. Y no puede ser, hermanos, que yo diga que soy salvo y no sé qué es lo que yo creo para ser salvo. Que yo no esté seguro. Porque preguntamos a personas cómo Dios te va a perdonar de tus pecados. Y yo tengo que hacer ciertas cosas. Yo tengo que no pecar más, dicen algunos. Yo tengo que buscarle a Dios. Yo tengo que... No podés creer cualquier cosa de Dios. Dijo alguien, creer en Dios no salva. Tenés que creer lo que Dios dijo. Porque cada uno puede inventarse a Dios. Y al Dios verdadero se le conoce únicamente por medio del libro en donde Él se revela, la palabra de Dios. No hay otra forma. Por eso es necesario que conozcas a este Dios desde la Escritura. Y acá Pablo nos muestra que este Dios hizo algo. Excluye a cada uno de nosotros de nuestras obras. Porque el énfasis está en que Dios es el que hizo. Y siempre fue así, hermanos. Desde Génesis es Dios buscando al hombre. Dios es el que viene al encuentro del hombre. Cuando el velo del templo se rasgó, entonces se rasgó de arriba abajo. Dios se hace cercano. Dios en su infinito amor se acerca a nosotros, se aproxima a nosotros. Y esa es la gracia de Dios. Que un Dios santo se acerque a pecadores como nosotros, como lo está haciendo en esta mañana contigo y conmigo. Y se aproxima por medio de su palabra y te está mostrando la forma en que Él a vos te va a perdonar tus pecados. No confíe en lo que vos haces, ni seas indiferente, porque Pablo no da lugar a la indiferencia. Si crees, serás perdonado. Si no crees, si crees que hay cosas más importantes que Dios y lo que Él hizo en la cruz, estás perdido. Estás perdido. Pablo dice, Dios va a justificar, así como a Abraham, por medio de la fe, judíos, gentiles, a todos. Pero esto es, dice Pablo, versículo 24, verso 24, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Directo, porque nacimos judíos, o ¿por qué? No, a los que creemos. A los que creemos. ¿Y qué es lo que debemos creer?
No es algo que nosotros podamos inventar. ¿Qué tenés que creer? Y a ver qué puede ser. No, no, no. Es algo concreto. Creemos, dice acá el texto, en Él, en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es el objeto de la fe, hermanos? ¿Es Dios? Acá dice, si creemos, a los que creemos, con certeza absoluta, Dios te va a perdonar tus pecados. Va a estar limpio delante de Él. Hoy, mañana y por toda la eternidad. No te vas a perder, no te vas a condenar en el infierno. Dios te va a salvar real y efectivamente. Ahora y para siempre. Hoy mismo. No alguna vez, no hoy mismo. Hoy mismo te va a salvar. Si crees en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y acá Pablo parece que hace un corte, porque va a repetir lo mismo en el versículo 25. Él dice acá, si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, y de una forma solemne, el Señor nuestro, para hacer tipo un paralelo con lo que creyó Abraham, o en quien creyó Abraham. Abraham creyó, dice el verso 17 del capítulo 4, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Esto es Abraham, a quien creyó a Dios. ¿Y qué creyó Abraham? El cual da vida a los muertos. El cual da vida a muertos. Nadie más lo puede hacer, solo Dios. Y nuestra fe es segura como el de Abraham, certeza de salvación, porque Dios da vida a los muertos. Y lo demostró en la persona de su Hijo Jesucristo, a quien resucitó de entre los muertos. Pablo acá aclara, con esto de también a nosotros, a los que creemos, no hay distinción, cualquiera de nosotros, que crea en el Dios de Abraham, en el mismo Dios de Abraham, va a ser salvo. Y dice que el que crea en el que levantó a Jesús de los muertos, el objeto del creyente, de la fe del creyente, no es algo como toda la fe falsa, en donde toda la fe falsa está fundamentada en algo. No, la fe verdadera está fundamentada en alguien. Ese alguien es Dios mismo, que da vida a los muertos. En el 25 aclara este contenido de esta fe salvífica. Es en Dios y lo que Él hizo. Y lo que Él hizo para nosotros ya fue pasado, ¿sí o no? Para Abraham era futuro. Hay un texto donde dice que Abraham vio mis días y se alegró, dice Jesucristo. Nosotros miramos al pasado, en lo que está escrito, en lo que ocurrió verdaderamente. Y por lo tanto dice que yo tengo que creer. ¿Cuál es el contenido de la fe que salva? Número 1, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. El motivo, nuestra transgresión. Y fíjate en las palabras que Pablo utiliza. Por ejemplo, en el 24, les leo, ¿quién está haciendo la acción? ¿Quién está haciendo algo ahí? Los que creemos, dice, en el que levantó. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Dios el Padre, el cual, hablando de Jesús, fue entregado. ¿Quién entrega a Jesús a la muerte? Dios el Padre. Y otra vez, y resucitado, recibiendo una acción, resucitado. ¿Quién lo resucita? Dios el Padre. Dios mismo involucrado
en nuestra justificación, porque Él es el que salva, nadie más. Y este término entregado, porque nosotros somos pecadores y aparte de pecadores somos paraguayos. ¿En qué sentido? El maña en bota del mundo somos nosotros, que nos desligamos de todo, ¿verdad? Sí. Y esta palabra entregado, no saque de tu mente, por favor, porque si Dios mismo le lleva a Jesucristo a la cruz, fue tu culpa y fue mi culpa. Real, yo, ¿qué tengo que ver? Puedo decir, los romanos fueron. Pilato ahí que se lavó la mano podía salvarle. No, el pueblo judío. No, la Escritura nos muestra eso. Sí fueron responsables, hay una responsabilidad como tu responsabilidad y de creer, pero la Biblia aclara que quien entregó a la muerte a su Hijo fue Dios por nuestras culpas, por nuestros pecados. Porque esta palabra entregado es un término legal que se refiere al concepto de abandono judicial. Es cuando un criminal es entregado, condenado para sufrir las consecuencias de sus crímenes y sin posibilidad de intervención de otra persona. Hay una condena, había un pecado a pagar. Dios no olvida el error. Esto es para que nosotros podamos entender qué ocurrió nomás. Hablando de nuestro lenguaje. Dios no olvida nada, pero Dios sí cobró completamente la ofensa que mi pecado y tu pecado hizo a Dios. Dios eso castigó, porque Dios es justo. Dios no va a dejar de balde, como decimos, hablamos nosotros, los pecados. A nosotros, a nuestros hijos. 3 veces le decís, déjanos allá. No pasó nada. No, Dios no hace eso. Cada pecado, cada indiferencia nuestra, le llevó a Jesús a la cruz. Y la convicción de pecado es esa, de que yo me dé cuenta, que Dios a mí me haga entrar en razón y darme cuenta que fui yo, que fue mi pecado el que le llevó a Jesús a la cruz. No fueron otros, no es el borracho, no es yo. Y cuando yo tengo esa fe verdadera, esa convicción, le saco al rollo de mi mente a todas las excusas de que yo soy mejor que ellos. No, y yo me veo a mí mismo que soy el peor de todos. Porque veo que mi pecado no es cualquier cosa, que mi pecado es algo muy serio. Tan serio que el Dios Todopoderoso, el sabio Dios, vio la única manera de que nosotros vamos a ser salvos es que su propio Hijo sea clavado en una cruz. Y eso no es poca cosa. Eso es un amor inmenso que no logramos entender realmente. No nos da la capacidad ni ahora ni en el futuro. Ni en el cielo no nos da la capacidad. Te puedo asegurar. Hay una severidad en este punto cuando dice fue entregado. Se le entrega a los criminales para la muerte. Y justamente la cruz los romanos utilizaban, inventaron ese método o perfeccionaron ese método. Justamente no es que como una inyección letal, ¿verdad? Le inyecta ahí 5 minutos y ya, chao. No, hay veces que se quedaban días. Tenía que sufrir porque fue un criminal. Y pasaban ahí y morían, y si querían acelerar y reemplazar a otro por él, le rompían la pierna para que más rápido se muera. Por eso le rompían la pierna. Pues el hombre ahí queriendo salvarse. Sin embargo, de la misma manera, Dios dice acá, entrega a su Hijo. Y esa entrega involucra castigo, involucra algo concreto que pasó en esa cruz. Y es interesante que en la forma en que está este verbo, entregado,
está en forma pasiva, un aoristo pasivo, dice. ¿Y a mí qué me importa el aoristo pasivo? No entiendo qué significa. Sí importa, porque está indicando que Dios está detrás de eso. Dios el Padre. No es un sádico que le lleva a su hijo para castigar, por placer. No, no hay otra manera. No había otra manera. Si lo hubiera, Dios lo iba a hacer. Dios entregando a su único hijo. Esta misma palabra, entregado, ustedes van a encontrar en el capítulo 1 de Romanos. Solamente voy a hacer mención. Por ahí recordamos. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Se acuerdan? La misma palabra, juicio. Dios entregó a las personas en la inmundicia de sus concupiscencias. Después dice en el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otro juicio. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vez a una mente reprobada. Y ese era un acto de juicio de Dios. Dios, hermanos, entregó a su Hijo Jesucristo para sufrir completamente la consecuencia de la ley que nosotros habíamos violado. Plenamente. Cuando uno castiga a su hijo, a veces le entra una compasión y le quiere dar, y uno hace todo un berrinche, pero no le pega, ¿verdad? Y nomás le hace. Y vos estás haciendo un zarambí ahí, pero ahí nomás le da. No, Dios no hizo eso. Dios bajó. ¿Se acuerdan de Abraham cuando baja el cuchillo? Así. Lo clava en la cruz. Cristo murió por nuestras transgresiones. Y este término cuando dice murió por nuestras transgresiones, significa debido a, por causa de. Debido a y por causa. ¿Y cuál es esa causa? Que Cristo murió por mis pecados. La causa es mi maldad, mi pecado. Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Por eso tiene sentido la palabra sustitución ahí. ¿Por qué? Porque lo que Jesús pasó en la cruz fue real, no fue ficticio, no fue un simulacro. Ahí se castigó. De verdad, Dios bajó su ira en la persona de su Hijo. ¿Por qué? ¿Porque Jesús cometió pecado? No, Señor. Nosotros hemos pecado. Y porque Jesús tomó nuestro lugar, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y justamente Pablo hace mención a este hecho de que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, de la versión griega, o la Septuaginta como se le llama, de Isaías 53. De ahí viene, de Isaías 53. Y te invito a que abras, para que veas la descripción que ya Isaías hizo siglos antes de lo que iba a suceder con el Mesías. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si tu fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios, te invito a que lo leas de vida o muerte, para que nuestros ojos sean alumbrados realmente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos,
más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y acá este verso aclara con todo, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay posibilidad de hacernos de los desentendidos de este hecho. El inconverso sí, duda, pone en tela de juicio. El creyente entiende. El creyente entiende que fue su pecado. Su pecado. En cuanto a la causa de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros, hermanos, tenemos todo que ver. Dios no castigó a su Hijo por gusto, ni porque le desobedeció. No, fue por nosotros. Nosotros somos los culpables. Yo soy uno de ellos. Pedro dice lo siguiente en Hechos 2:36. Te voy a leer por amor al tiempo. Presta atención, por favor. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes le crucificaron. Nosotros. Y para que, por si haya duda, pues nuestra mente es mortal en ese sentido, abrir en Marcos 14. Hermanos, no hubo nunca otra forma. Este texto que vamos a leer es impresionante. Y te voy a decir por qué es tan impresionante. De por sí, al leer el corazón se derrite por lo que involucra ahí. Pero es impresionante porque nuestra salvación no se inventó sobre la marcha. Nuestra salvación no fue algo que esto estaba en la tierra, había otra forma de sustituirnos o perdonarnos. Y Dios le dice, mira, mi hijo, no te dije, vas a tener que morir en la cruz. No fue así. Esto ya es antes de la fundación del mundo. Todo esto fue planeado antes de que existiera nada. Todo fue planeado, pero ejecutado en un tiempo específico. Y atiendan lo que Jesús dice. Cuando se va al huerto antes de ser arrestado, verso 34, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Cristo oró. ¿A quién le estaba orando, hermano? A Dios el Padre. Y dice
que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Tan tremendo lo que iba a enfrentar, sin pecado, inocente, cumplió la ley 100%, no 99,9, 100%. De quien Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. ¿De qué ser humano Dios dice eso? De nadie. Y el verso 36, ¿qué decía Cristo en su oración? Una conversación trinitaria y decía, Abba Padre, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Versículo 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. A nosotros no nos importa, Abba es un término de hijo amado. Nuestros hijos nos llaman de esa manera, hasta cierta edad, ¿verdad? Papi es común, ¿sí o no? Papi es un nombre especial. Nuestro hijo no le dice a otra persona eso, ¿verdad? A nadie. Es a su padre, a su papá, que sabe que le ama, que le consiente, que está para ella o para él. ¿Sí o no? Y Jesús usa ese término acá. Y le dice, papito, yo sé que todo lo puedes. Por favor, pasa de mí esta situación. No quiero enfrentarme al pecado, a la cruz, al castigo. Pasa de mí esta forma. ¿Y qué escuchó él? ¿Qué se escucha en el texto? Silencio, hermano. Silencio, así como ahora. ¿No hay respuesta? No, es la única manera. La única forma. No hay otra. Pero este hecho único, irrepetible, por eso Dios es tan severo. Dios te va a perdonar todo. De verdad, Dios perdona todo. Lo único que no perdona es que pisotees la sangre o el nombre de su Hijo. ¿Cómo se pisotea? Cuando vos inventás tu método de llegar a Dios. Cuando vos pensás que por tu capacidad, porque vos sos esto, lo otro, Dios te va a aceptar. Porque vos venías a la iglesia, porque tus padres son nuevos buenos y vos sos una buena familia. Entonces, pisotear. Tenés que creer lo que Él hizo. Y no tomará como inocente, dice, al que pisotea la sangre de su Hijo. Porque ese es el medio, ese es el método, esa es la forma. Eso es lo que Dios hizo para justificarnos a nosotros. Y eso se acepta por fe, por medio de la fe. Pero la buena noticia, hermano, en esa frase es importante. Así como Cristo murió por las consecuencias de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, Él también rindió o dio plena satisfacción a lo que la ley exigía. De tal manera que tus transgresiones, tus pecados y mis pecados ya no tienen consecuencias para nosotros, para el que cree. Ya Dios no nos va a juzgar por esos pecados. ¿Por qué? Porque Él ya lo juzgó en Cristo.
Y lo hace para los que creen en esa verdad. Para los que creen. Y el sello. Porque si Cristo, dice Pablo en 1 Corintios, no resucitó, vana es nuestra fe. Y se nos tiene que considerar lo más miserable del mundo. Pero Cristo resucitó, dice Pablo. El Evangelio es Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados y lo resucitó para nuestra justificación. Si Cristo no resucitaba, significa que lo que Jesús hizo no satisfizo. Si Cristo no resucitaba, nosotros no tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? No hay esperanza. Pero para demostrarnos Dios de su obra poderosa y maravillosa, de que lo que Cristo hizo fue suficiente para nosotros, resucita de los muertos. Acepta el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la demostración de eso es que Cristo resucitó. Que Él se levantó de los muertos. Y eso nos asegura. Y esa es nuestra esperanza. Que también como Él fue muerto, dice, si morimos con Él, también seremos levantados con Él. Esa es la esperanza, hermano. Ese es el contenido de la fe verdadera. Si eso no es lo que vos crees de verdad, no aparentás, porque si esto vos crees, de verdad tu vida nunca más va a ser igual. No es igual. No puede más ser igual. Ya no se puede. No hay caso. Porque esto a nosotros nos da vida nueva. Esto a nosotros nos da convicciones serias, ciertísimas. Y lo que hacemos, ya no lo hacemos por obligación o como algo para merecer algo. No. Lo hacemos por amor genuino. Por amor. ¿Y cómo no amar a Dios? Si dice Pablo, si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. La mochila pesada que llevamos o llevábamos muchos, porque no importa si vos venías a la iglesia a escuchar los mensajes, podés estar engañado. Puede ser. Porque vos te estás creyendo que vos sos justo, mejor que fulano, mengano, y por eso Dios, porque vos venías a esta iglesia, Dios te acepta como su hijo. No. Es sobre un hecho. Es sobre algo específico. Lo que Jesús hizo. Gracias a Dios por la entrega del Cordero al matadero. Y como le dije, tiene mucho que ver con Isaías 53, lo que Pablo está mostrando, de que verdaderamente Jesús fue nuestro sustituto. Por eso fue el sustituto. Y de verdad es que teníamos que estar ahí y sufrir después de la muerte, el infierno por toda la eternidad. Jesús lo sufre. Por último, si vos no crees esto, Dios no olvida, Dios va a cobrar los pecados. Lo cobró en la persona de su Hijo. Pero el que rechaza a Jesús no tiene salvación. Y Dios te va a pedir cuenta. Uno por uno. Uno por uno. Te tiene que dar temor eso. Porque vos sabes cómo es tu corazón. Sabes cómo es el día a día. Siempre me llamó la atención. Te invito a que abras Apocalipsis. Los últimos capítulos, donde habla del gran trono blanco. Capítulo 20. Y leo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20, 11 en adelante. Y vi a los muertos. Grandes y pequeños,
de pie ante Dios. Aclaro que los que están acá descritos no tienen salvación. Ya sí o sí están condenados. Acá se le va a leer la sentencia y las causas de por qué vas a estar por toda la eternidad en el infierno. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, dice ahí. Y fueron juzgados. ¿Quiénes fueron juzgados? Todos los muertos que están de pie delante de Dios, los que han rechazado a Cristo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Dios lo va a cobrar. Y vemos el resultado después. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero lo que me llama la atención es, están siendo juzgados. Están siendo cobrados por lo que hicieron. Pero nosotros vemos otro grupo que está delante de Dios y que van a ser premiados. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál hace la diferencia? ¿Cuál hace la diferencia que uno esté siendo juzgado, después lanzado al lago de fuego, y después que Dios nos da herencia, bendiciones, la eternidad con Él? ¿Cuál es la diferencia? En que el grupo que está delante de Dios y que va a recibir de parte de Dios, que le va a decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, va a recibir recompensas. Ese grupo confió en lo que Dios hizo. Aceptó el regalo de Dios de salvación mediante su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz y creyó, confió plenamente en lo que Cristo hizo. Y están ahí, no van a ser juzgados. No es que Dios no le conoce a ellos, sí nos conoce. El asunto es que ellos ya fueron juzgados. ¿Dónde fueron juzgados, hermanos? En esa cruz donde Cristo estuvo colgado. Ahí se cobró, ahí Dios castigó el pecado. Los que rechazan van a tener que dar cuenta por cada pecado, por cada ofensa. ¿En qué grupo vas a estar? ¿En qué grupo estás hoy, sinceramente? Esto no es algo para, sí, está bien, después, más tarde, voy a disfrutar más. Literalmente no tenés tiempo. No sabés qué va a pasar contigo. Y no sabés si se te va a pegar la enfermedad. No sabés si vas a morir. No importa que use tapabocas. Te puedo asegurar. Podés usar, no estoy criticando lo que usa. Yo lo uso también en lugares. Pero mi confianza no está en el tapabocas. Igual te va a contagiar. No sabes. No sabes si el delivery o el que compraste ahí justo y no le contó a nadie y a lo mejor ya no estás. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer, amigo, amiga? ¿Tu fe está fundamentada en una oración que vos hiciste hace muchísimo tiempo y que no entendiste nada? ¿O está fundamentada en lo que Dios dijo, en lo que Dios hizo? La única manera de justificar es por medio de la fe. La única manera de que yo pueda recibir la salvación de Dios y que Dios ya me declare justo y me limpie y me quite y me lave de todos mis pecados, mediante el cual también voy a estar en su presencia para siempre, por los méritos de Jesucristo. Porque Jesús murió por nuestra transgresión y fue resucitado para nuestra justificación.
¿Por qué ustedes creen que las personas mueren por su fe? Las personas no mueren por cualquier cosa. ¿Por qué los discípulos se enfrentaban a la muerte? ¿Por qué esa valentía impresionante? ¿Por qué? ¿A quién le vieron ellos? Jesús resucitó, se apareció a más de 500. Yo me pregunto, ¿cómo atajar después a esa gente? Ya era imparable. Nadie puede contra la iglesia. Nadie. Ya era imparable. Porque creyeron que Jesús resucitó. Eso hace la diferencia. Tu fe es una fe verdadera. Comparalo, hermano. Comparalo, por favor. Si está fundamentada, agarrado, confiado únicamente en lo que Dios dijo. Que Él entregó a su Hijo por mis pecados y que resucitó para mi justificación. Que Dios bendiga su palabra y que Dios aplique en nosotros lo que a lo mejor en nuestra incapacidad o deficiencia en expresar estas verdades, porque ¿quién va a ser capaz? No importa qué elocuente uno sea, nunca va a poder alumbrar todo. Somos finitos, pero el Espíritu Santo, y confiamos en su palabra, que nos vuelve vacía, que va a trabajar en tu corazón. Amén. Oramos. Señor, gracias una vez más por esta mañana, por tu grande misericordia y porque podemos palpar tu amor, Señor. De verdad podemos, no es algo emocional. Hoy te escuchamos, Señor, claramente, de que tú concedes tu gracia, tu salvación a pecadores que confían únicamente en ti y en la obra que Jesucristo hizo por nosotros, por su muerte en la cruz. Ayúdanos, Señor, a que cada día o cada momento nosotros crezcamos en esta verdad, en este conocimiento de tu verdad, en el Evangelio, que abarca y transforma toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Y que si hay alguien que no le da el interés, porque su pecado a lo mejor es más interesante, que tenga misericordia de él y no desprecie tu obra en tu Hijo, Señor. Bendice esta iglesia, guárdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.